días a quienes están en Zoom y buenas noches a quienes vean este programa en diferido. En esta ocasión se ha tenido que hacer un cambio debido a la diferencia horaria. Nuestra ponente invitada de hoy vive en Francia y es por ello que se ha tenido que hacer este cambio, por el que les ofrecemos disculpas a nuestros usuarios en Facebook. Mi nombre es Rubén Robles, historiador de la Biblioteca Nacional del Perú, y les doy la bienvenida a nombre de nuestra institución a la quinta sesión del programa de literatura, bajo modalidad virtual. El programa tiene por finalidad generar un espacio de reflexión en torno a la literatura peruana y a nuestro imaginario social y cultural, así como a nuestras identidades. Antes de presentar a nuestra expositora, queremos recomendar a los participantes que pueden hacer sus preguntas a través del chat del Zoom, ¿no? Las preguntas serán enviadas a nosotros a través de WhatsApp y será bueno el momento de intercambio de ideas después de la presentación de nuestra expositora, que es la profesora Morgana Herrera. Morgana Herrera es diplomada en Quechua por el INALCO en París, magíster en la Escuela Normal Superior de Lyon y doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad de Toulouse. Su tesis se titula Ahora le toca a la selva, intelectuales, Amazonía y peruanidad en torno al cuarto centenario del descubrimiento del río Amazonas de 1942. Ha publicado en diversas revistas académicas, tanto de Perú como de Francia, artículos sobre intelectuales y temas artísticos de la Amazonía peruana. Fue parte, además, del equipo de investigación de la Casa de la Literatura Peruana para la exposición La Casa sin Puerta, Literatura Amazónica 1940-1980. Amazonía más arte entre 2016 y 2018. Es, además, actualmente docente del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad de la Sorbona en París. O sea, por continuación, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la doctora Morgana Herrera, quien nos presentará la conferencia titulada La conmemoración del descubrimiento del Amazonas de 1942 como incentivo a la producción literaria amazónica. Sin más preámbulos, le damos el pase de bienvenida a la profesora Morgana. Desearles a todos bienvenida. Muchas gracias a los asistentes por haber aceptado este cambio de horario. Quiero, por supuesto, también agradecer a todo el equipo de la Biblioteca Nacional del Perú por darme la oportunidad de ser parte de este magnífico ciclo de conferencias sobre literatura peruana. Es un gran honor para mí poder participar en un evento que reúne a tantos y tantas destacadas especialistas en literatura. Y además es un gusto personal poder hablar de literatura amazónica. Entiendo por esta expresión de literatura amazónica una literatura escrita por autores oriundos de la Amazonía y cuyo tema central es inspirado por este espacio. Si bien considero que los mitos, las leyendas y los cuentos de tradición oral perfectamente forman parte de lo que llamamos literatura, a menudo los estudiosos de literatura oral van a hablar de literatura oral o oraliteratura, quiero decir de antemano que en esta charla no voy a abordar la literatura oral, porque lo que me interesa destacar hoy es cómo por primera vez en los años 40 hay un interés que parte del Estado peruano por destacar la letra escrita en la Amazonía, un territorio que antes de esa época era considerado por muchos como lo más ajeno a la ciudad letrada. Y es esta paradoja que me interesa, por eso me focaliza en literatura escrita, pero por supuesto, para mí los cuentos y las leyendas de tradición oral forman parte de la literatura amazónica. Una de las consecuencias más perniciosas de esta consideración de lo amazónico como lo ajeno a lo escrito, en un país postcolonial como el nuestro, fue esta jerarquización entre cultura oral y cultura escrita a favor de esta última, lo cual tuvo como consecuencia nefasta que la Amazonía durante mucho tiempo, e incluso para algunos hasta hoy, fuera considerada como un territorio fuera de la historia, dado que tradicionalmente se vincula escritura e historia, ¿no? En mi tesis de doctorado que defendí hace muy poco, analicé una conmemoración que en gran medida es olvidada hoy, pero que fue un hito
dentro de la inclusión, o por lo menos dentro de la tentativa de inclusión de la Amazonía al imaginario nacional. Y me refiero al cuarto centenario del llamado descubrimiento del río Amazonas de 1942. En esa fecha, Perú acababa de derrotar a la República de Ecuador en la guerra del 41, entre otras razones por las fronteras del Maynas, ¿no?, del Loreto. Y el gobierno entonces va a aprovechar la coincidencia de fechas entre el final de esta guerra y los 400 años de la expedición de Francisco de Orellana, quien es considerado como el primer español en haber navegado el río Amazonas en 1542. Todo acerca de la conmemoración de 1942 es inédito. Es la primera vez que se celebra este hito histórico, es decir, en 1842 no hubo un tercer centenario. Se trata también de la primera vez que el gobierno peruano va a invertir tantos medios en organizar la conmemoración de este evento, pero sobre todo en organizar una gran exposición amazónica en Lima en 1943, tomando como ejemplo, entre otros, las exposiciones coloniales europeas. Y por último, algo que me parece inédito de esta conmemoración, y es el tema que nos va a interesar hoy, es que por primera vez se publican en un tiempo tan concentrado tantas obras literarias sobre la Amazonía, y algo aún más inédito, a tantos autores amazónicos. Son pocas entonces las personas que conocen la existencia de este cuarto centenario. Espero haber contribuido modestamente a que se haga a conocer, pero sin embargo vemos que muchos estudiosos de literatura de la Amazonía peruana sí saben de esta conmemoración de 1942, porque marca justamente un antes y un después dentro del rubro de la literatura amazónica. Y aquí quiero compartir con ustedes una cita del antropólogo Fernando Santos Granero que resume un poco esta idea, ¿no? Él nos dice en un artículo de 1991, a modo de hipótesis, se podría sugerir que antes de 1869 habría existido una literatura sobre la Amazonía, escrita desde fuera de la Amazonía. Entre 1869 y 1942, la literatura amazónica comienza a ser el producto de autores que escriben desde la Amazonía, pero para los cuales lo amazónico aún se presenta como una realidad exterior a su propia realidad. A partir de 1942, la literatura amazónica no solo se escribe desde la Amazonía, sino por y para la Amazonía, ¿no? Entonces, por eso hablo de hito, como también lo señala Santos Granero, y como también lo señalan otros conocedores de literatura amazónica peruana. Pienso en Manuel Martí Corena, que hizo un importante trabajo biográfico, en el padre Joaquín García, del Centro de Estudios Teológicos Agustinos de Iquitos. Y pienso también en Ana Molina, quien recientemente hizo un trabajo sobre poesía amazónica. ¿Cómo explicamos el interés repentino en publicar obras literarias sobre la Amazonía y en promocionar una literatura regional en este contexto del 42 de una conmemoración nacional? El cuarto centenario es declarado celebración nacional por una razón muy precisa, y esta es la de enfatizar en un momento de posguerra con Ecuador que el Maynas, que el Loreto, es peruano. De hecho, la institución que tiene a cargo esta conmemoración es el Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, que se trata de una cuestión geopolítica ante todo y no tanto cultural. Quien va a organizar, quien tiene la dirección de la organización de esta conmemoración es tanto alguien que está vinculado con el servicio diplomático, pero también con el mundo intelectual, es Raúl Porras Barrenechea. Y él entonces tiene la misión, como el secretario general de este comité de organización, de poner en escena la histórica presencia peruana en la selva, la efectiva conquista de este espacio. Estamos entonces realmente en un contexto en el que se intenta demostrar que Perú, a diferencia de Ecuador, siempre conquistó la selva. Esta es realmente la idea que anima todo el centenario. Y entonces esta, digamos, puesta en escena de esta presencia peruana se va a hacer
con la exaltación de diversos agentes del Estado o usados por el Estado, como los exploradores, los científicos, los militares, los misioneros, los colonos agrícolas, etc., ¿no? ¿Qué función entonces pueden cumplir las producciones literarias en este marco, que serán editadas bajo el cuidado de Raúl Porras y el Comité Oficial? Respondiendo a esta pregunta, quiero ilustrar las dos perspectivas o las dos estrategias que pueden estar en juego aquí. Una es la del comité de organización, que es liderada entonces por un intelectual tan hegemónico como era Raúl Porras, que va a prolongar en el plano editorial literario la visión oficial del gobierno. Otra estrategia es la de los autores amazónicos, que van a ser publicados y promocionados como nunca lo habían estado antes desde estructuras de poder. Vamos a ver entonces que muy a menudo tienen en realidad la misma estrategia, pero que otras difieren en torno a ciertos matices. Sea como fuere, estos intereses del comité oficial como los autores dialoguen o se enfrenten en alguna medida, se ven plasmados en obras literarias que proponen respuestas a una problemática común, y esta sería cómo se relaciona el Perú con su Amazonía y cuál es el lugar de la Amazonía en el Perú. Es bastante usual que en las conmemoraciones nacionales se dé una intensa actividad editorial, pero sobre todo científica, en el sentido más lato de la palabra, ¿no? Y un ejemplo que creo que muchos conocemos en el caso peruano es la edición de la colección documental del Perú durante el sesquicentenario bajo Velasco, ¿no? Durante nuestro centenario, durante el cuarto centenario del descubrimiento del río Amazonas, se van a editar entonces una serie de libros que corresponden a este eje científico. Y voy a poner solo unos cuantos ejemplos, porque la lista es un poco larga, pero aquí unos ejemplos de, digamos, obras que corresponden a este eje serían, por ejemplo, un manuscrito colonial que encuentra Raúl Porras en España, que es El paraíso en el Nuevo Mundo, de Antonio de León Pinelo, que sitúa el paraíso en la Amazonía peruana. Entonces este manuscrito cobra todo otro sentido con su publicación en este marco del centenario. Pienso también en una compilación de leyes, como es la demarcación política de Loreto, o en una monografía que es bastante conocida hasta hoy en día, que se sigue editando, que es Así es la selva, de Padencio Villarejo. Estos son unos cuantos ejemplos de estas publicaciones científicas que tienen como propósito demostrar que desde el lado peruano, por oposición al lado ecuatoriano, se conoce bien a la Amazonía, y que este espacio ha sido explorado, explicado, delimitado por agentes peruanos, por científicos peruanos, por intelectuales peruanos, ¿no? Quiero aquí citar al mismo Porras Barrenechea, quien en su discurso de la inauguración de este año amazónico nos dice: la esencia del descubrimiento es la estabilidad y la permanencia, que las cosas descubiertas queden definitivamente individualizadas y conocidas de modo que no puedan volver a ser descubiertas. La Amazonía siguió descubriéndose desde el Perú y por el Perú. Porque algo que no he precisado es que durante la contienda con Ecuador, uno de los argumentos ecuatorianos para decir que el Maynas era ecuatoriano era decir que la expedición de Francisco Orellana partió de Quito, y por lo tanto que el descubrimiento del Amazonas y por extensión de toda la Amazonía era un hecho ecuatoriano, ¿no? Entonces, de ahí que haya todo este esfuerzo en el Perú por recuperar el descubrimiento y definirlo de otra manera como un conocimiento de la Amazonía. Yo expliqué así esta cantidad de publicaciones científicas, ¿no? Todas contribuyen a esta idea de seguir descubriendo. Podemos entonces decir lo mismo de las publicaciones literarias. Raúl Porras, desde su posición de director del comité editorial, nos da otra clave de interpretación para estas publicaciones. Él va a redactar una bibliografía amazonista en ocasión del centenario, que se va a publicar en Mercurio Peruano, y va a concluir hablando de lo literario. Y esta es la cita que les quiero compartir. ¿Qué nos dice Porras? La Amazonía no ha encontrado aún su poeta, no lo es Chocano con sus esporádicos cantos a la selva, apenas entrevista, y Carlos Germán Amézaga con sus cortas e inspiradas estrofas. Ni ha surgido la moderna epopeya en prosa que sea para el Perú
lo que la panorámica obra Os Sertões de Euclides da Cunha es para el Brasil. El ciclo creador parece, sin embargo, abrirse en este paño simbólico de la Amazonía. Creo que con la lectura de esta cita podemos señalar dos cosas. Uno, es que uno de los objetivos de la conmemoración parece ser el iniciar este ciclo creador que aquí he resaltado, ¿no? Por eso en mi título hablaba yo de incentivo. La conmemoración va a ser una ocasión para financiar la publicación de creaciones literarias, ¿no? El segundo elemento que quiero destacar de esta cita tiene que ver con la alusión a Brasil. De alguna forma, este ciclo creador es una manera de por fin posicionar a Perú en un pie de igualdad con otras naciones amazónicas en el plano literario. ¿Por qué digo esto? Porque hasta esa fecha, en las otras repúblicas amazónicas, en las otras, digamos, literaturas, o en los otros cánones literarios nacionales de otras repúblicas amazónicas, habían obras sobre la Amazonía, lo cual no era el caso de Perú. Pienso en Cumandá, del ecuatoriano Juan León Mera, que se publica en 1879. Pienso, por supuesto, en La Vorágine, de José Estaucio Rivera, para Colombia, ¿no?, que se publica en 1924. En Canaima, de Rómulo Gallegos, para Venezuela, y en toda la obra de Euclides da Cunha, aunque hay otros autores que habían plasmado, otros autores brasileños que ya habían plasmado sus obras dentro de un ámbito amazónico. Pienso en Inferno Verde de Alberto Rangel, o Macunaíma de Mario de Andrade. En todo caso, las demás repúblicas amazónicas en su mayoría tenían una gran, digamos que dentro de sus cánones nacionales tenían obras marcadamente amazónicas, ¿no?, lo cual no era el caso de Perú. En esta cita no es casual que Porras hable de una moderna epopeya en prosa, en vez de novela, para designar a la obra Os Sertões, que dicho sea de paso, no ocurre en la Amazonía, pero bueno, para Porras hay una equivalencia entre, me imagino, el sertão y lo amazónico. En todo caso, ¿por qué lo señalo? La epopeya es, por antonomasia, el género fundador de la tradición de un pueblo en torno al relato, la gesta de un héroe, ¿no? Y trasladado a tiempos modernos, sería un texto literario que refuerce la idea de nación. Bien, entonces con esta cita yo creo que entendemos mejor la razón de ser de las obras literarias seleccionadas y editadas por el Comité del Cuarto Centenario, y sobre todo lo significativas que son sus pertenencias genéricas. Efectivamente, el conjunto de las obras literarias que se publican en este contexto pueden dividirse más o menos en dos categorías, en dos grupos. Un primer grupo que yo llamaría un grupo que tiene que ver con la compilación de mitos, cuentos y leyendas, que voy a llamar folclórico, porque es la palabra que más se usaba en esa época. Y la segunda categoría sería, por supuesto, la novela. Entonces, como les decía, una primera categoría de estas obras literarias tiene que ver con la recopilación de mitos y cuentos y leyendas de la tradición oral amazónica, principalmente mestiza. Quiero recordar que en los años 40 el acero de tradición oral y la idea misma de folclore se empiezan a institucionalizar, sobre todo a raíz de la nueva Ley Orgánica de Educación de 1941, que va a integrar una sección de cultura y una subsección de folclore al Ministerio de Educación. Entonces estamos realmente en un ámbito de valorización, de definición de lo que es la cultura nacional en torno a este tipo de manifestaciones. El folclore, desde que se ha definido a finales del siglo XVIII, siempre ha sido un motor de definición de lo nacional, ¿no? La suma de las tradiciones vernáculas siendo consideradas como una manera de arraigar la idea de nación por lo tradicional y lo local. Dentro entonces de esta categoría, el Comité del Cuarto Centenario publica a dos autores amazónicos y a uno que no lo es. Y voy a empezar hablando de este autor porque creo que nos puede dar elementos de comparación para los autores amazónicos. Este autor es Elías Lozada Benavente, quien publica con el auspicio del Comité de la Conmemoración, Leyendas Amazónicas.
En este libro entonces hay un narrador que va a ser como la macroestructura de todas las leyendas. Este narrador es un personaje que visita por primera vez a la Amazonía y que va a recoger distintos relatos que le cuentan durante su viaje en barco por los ríos amazónicos, que es una estructura bastante clásica de este tipo de libros. La figura entonces del narrador va a retomar la del autor, la de Losada Benavente, quien escribe en su prólogo, y esta es la primera cita que les he puesto aquí: con un cioso fervor de una religión laica de peronidad, he venido a la selva amazónica en busca más bien de esta parte del suelo patrio que me faltaba para tener la perspectiva integral, étnica y geográfica de la nacionalidad, ¿no? Y esto es una idea que vemos a lo largo del centenario, la idea de que la Amazonía completa la idea de un Perú integral, y en el plano literario Elías Losada también lo emplea. Su quehacer literario reproduce entonces lo que genera el contexto global del centenario, el de considerar además que la Amazonía será definitivamente e incuestionablemente peruana si se sigue descubriendo por peruanos, en este caso por un autor peruano. En su caso, en el caso de Losada Benavente, se trata de un descubrimiento mitológico, ya que se lleva de su viaje las historias del Chiachaki, del Sacharuna o del Yacumama, que son como otras tantas contribuciones al patrimonio de la tradición oral peruana. Cabe recalcar que, con excepción del relato sobre los Ayaniawi, que son las luciérnagas, que es un relato que dice obtener de un cuentista huitoto, todos los demás relatos les son transmitidos por personajes que define como no indígenas, vinculados de un modo u otro al mundo de la explotación del caucho o de la madera, es decir, personajes que son explotadores de las riquezas naturales del bosque, y que en suma son actores de una domesticación de la Amazonía, que es algo que promueve justamente el gobierno en este año conmemorativo, ¿no? ¿Quiénes son los agentes de domesticación de la Amazonía? Son héroes patrios, ¿no? Porque según la posición oficial hegemónica, es una manera de integrar lo amazónico al Estado-Nación, ¿no? Bien. Dos de los relatos de leyendas amazónicas son en realidad historias que no provienen de la mitología amazónica, sino que son cuentos evocadores de la época del caucho. Y lo curioso es que por el título del libro, ¿no? Leyendas amazónicas, la historia de la explotación cauchera se va a volver leyenda. Y es una palabra que de hecho usa el propio autor, y por eso les puse esta cita también en el slide, ¿no? Hablando de unos personajes que cuando él los ve están sumidos en la pobreza, habla de ellos así, ¿no? Venidos aquí de distintas regiones, aquí se refiere por supuesto a el flujo migratorio durante la época del caucho, venidos aquí de distintas regiones atraídos por la leyenda de la Ebea, ¿no? Entonces vemos cómo el mismo autor asocia la época cauchera a una leyenda. Y creo que él reproduce aquí algo de la relación paradójica que tiene el gobierno peruano con su Amazonía, tal y como se sostuvo históricamente y tal y como es presentado durante la conmemoración. ¿Cuál es esta relación paradójica? Es que por un lado se celebra la acción civilizadora, entre comillas, ¿no? Que es así como se decía, ¿no? En esta época. Entonces, por un lado se celebra la acción civilizadora que se llevó a cabo en la selva, y para ello se necesita hablar de procesos históricos de territorialización del Estado, pero por otro lado se sigue construyendo la Amazonía como algo que está fuera del tiempo histórico, que pertenece a lo legendario, o como una página en blanco sobre la cual se puede escribir el destino del país. Las dos otras obras que son publicadas por el Comité del Centenario y que siguen este esfuerzo de acervo folclórico son obras de autores amazónicos, y más precisamente de autores loretanos, porque no hay que olvidar que en realidad lo que interesa al gobierno central en esta conmemoración es realmente enfatizar que el Loreto forma parte del Perú, ¿no? Entonces de ahí que se promueva sobre todo y ante todo todo lo que es loretano, aunque desde una perspectiva central se va a hablar de amazónico, en realidad lo que designa concretamente es loretano. Dado el contexto nacionalista, si el folclore amazónico forma parte de lo que viene construyéndose como folclore peruano, se está demostrando una vez más la efectiva peruanización de la selva. Caso ejemplar de ello
es lo que yo llamaría una recuperación patrimonial de la obra de un autor loretano, Arturo Gurra Freitas, y su obra entonces se llama Ayahuasca. Se trata de una recopilación y reescrituras de mitos de tradición oral, ¿no? ¿Por qué hablo de recuperación patrimonial? Porque Ayahuasca fue publicado una primera vez en 1939 en Buenos Aires. Y con la segunda publicación, entonces en el 41, con los auspicios del centenario, se va a cambiar el título para realmente volver a anclar Ayahuasca en el Amazonas. Entonces se va a suprimir todos los relatos suramericanos, ¿no? La primera edición tenía un subtítulo Mitos y leyendas del Amazonas y relatos suramericanos. Toda esta parte va a quedar desechada y solo se va a conservar los mitos de la Amazonía peruana, ¿no? Entonces por eso hablo de recuperación patrimonial con esta segunda edición. Y además es interesante notar que el cuidado del diseño y de los dibujos que hay en esta segunda edición es atribuido a un reconocido pintor peruano de la época, quien es Carlos Quispe Sacín. Y además Carlos Quispe Sacín es quien va a pintar uno de los grandes murales de la Exposición Amazónica de Lima de 1943, siempre en este marco de la conmemoración, ¿no? Entonces, por eso hablaba de recuperación patrimonial, casi peruanización de tanto este autor como de sus relatos, ¿no? La obra de Burger Freitas, a diferencia de la de Losada Benavente que acabo de evocar, es mucho más precisa en cuanto al origen de los relatos. Burger Freitas es un autor originario de Iquitos, era un periodista de Iquitos, proviene de una familia que llegó a la zona con la migración del caucho, ¿no? Y él conoce mucho mejor la diversidad tanto étnica y cultural de la Amazonía. Entonces sus cuentos van a complejizar, de algún modo, la visión homogeneizadora que se tenía de la selva desde fuera y la visión que tenía Losada Benavente, por ejemplo. Quiero dar un ejemplo de esta complejización de homogeneización o heterogeneización que vemos en Ayahuasca con la cita siguiente, que viene de un cuento llamado Bajo el cielo de los chamas, ¿no? Que nos dice Burger Freitas: nosotros los blancos muy poco vemos en el cielo, a no ser que otra estrella que nos sirve para orientarnos y fijar los puntos cardinales. En cambio, los chamas, nombre genérico de indios cunibos, chipíos y seteos, tienen su mundo en el cielo. Cada estrella o planeta, cada constelación tiene para ellos un significado, llegando a tejer en ciertas ocasiones con este motivo bellas leyendas. Entonces, a la vez que valoriza, aunque por supuesto con un paternalismo muy patente, las creaciones literarias indígenas, Burger Freitas se va a alejar tanto del homogeneizante, ¿no? de la alteridad absoluta de los indígenas amazónicos como si fueran un solo, como desesencializa, digamos, ¿no? la homogeneización de los indígenas amazónicos, y a la vez no rompe con este mito del vacío demográfico que hay en la Amazonía. Sin embargo, Burger Freitas es, como decía, un reconocido periodista de Iquitos. Él ha estudiado en la Universidad San Marcos, entonces funciona también como un traductor, como un transmisor de casi ideal de estas culturas indígenas orales a un formato que sí pueda integrar lo que debe recibirse desde la perspectiva hegemónica de las estructuras estatales como lo peruano, ¿no? Gracias a ese traslado, esa transcripción al formato escrito y gracias a la figura del autor individual. Otro autor loretano cuya obra permite contribuir a esta formación folclórica peruano-amazónica es la del periodista César Lequerica. Su libro Sachachoro puede calificarse, como de hecho lo hace él mismo en su introducción, de una obra costumbrista. Se trata de un género que había sido inexplorado desde la Amazonía, contando con la excepción de Genaro Herrera y sus leyendas y tradiciones de Loreto, que se habían publicado en Iquitos en 1918. Lequerica no solo es publicado en Lima, sino que además muchos de sus relatos que están en Sachachoro se van a publicar en prensa nacional. Hay algo casi anacrónico en publicar una obra costumbrista en los años 40, pero en realidad esto no deja de confirmar que la Amazonía no haya interesado antes, cuando el costumbrismo sí estaba en boga.
Para que se hagan una idea de por qué hablamos de, por qué el mismo César Lequerica habla de costumbrismo, creo que podemos poner en paralelo la carátula de Sachachoro, que es una pintura de un pintor iquiteño llamado Américo Pinasco, que retoma todos los códigos, ¿no?, de costumbrismo pictórico, y aquí les puse una simple descripción, pero la escritura de Lequerica está un poco recargada de este tipo de descripciones que se asemejan a los cuadros, ¿no?, que es también un rasgo típico del costumbrismo literario, ¿no? Entonces, les dejo con esta cita, ¿no?, que ejemplifica un poco esta estética costumbrista. Bien, entonces los relatos de Lequerica en este libro, al centrarse en tradiciones mestizas y ribereñas, contribuyen a reforzar la imagen que se quiere dar durante la conmemoración de una Amazonía que no es solamente indígena, lo que desde una mirada capitalina es sinónimo de peruanización. Este es un interés que comparten la mayoría de los autores amazónicos que van a ser publicados por el comité oficial. Efectivamente quieren desvincularse del tópico de la Amazonía salvaje, y para ellos una manera eficaz de hacerlo es mostrando que no son salvajes, y según lo que ellos entienden como salvaje, eso significa mostrar que son mestizos. Es, como decía, entonces un interés que comparte tanto el comité oficial como estos autores, pero también podemos hablar simplemente de una perspectiva regional, de recuperación de la capacidad de autorrepresentarse. El proyecto de Lequerica consiste también en mostrar una cotidianidad de las sociedades amazónicas que antes de la fecha habían sido en gran parte invisibilizadas por pertenecer al territorio de los imaginarios encontrados y paroxísticos del paraíso o del infierno verde, ¿no? Puede ser un tópico tanto literario como en realidad muchos discursos, ¿no?, de cómo se visionaba a la Amazonía. En la introducción de Sachachoro, Lequerica recuerda que estos imaginarios del paraíso y el infierno verde vienen de fuera y reivindica su locus de enunciación amazónico como factor de elaboración de otra visión y de definición más fidedigna, según él, lo que sería el habitante amazónico. Entonces, esto es un extracto de su introducción, ¿no? Dice que es injustificable el estigma de infierno que ambienta, con ambiente tan solo apropiado para quienes nacen en él, porque sus peculiares condiciones de vida a las que se hayan adaptado aunan su natural sentimiento de afecto a la tierra de origen, mientras que no faltan los que, tomando opuesta postura, la consideren como un paraíso, ¿no?, hablando de la selva. Sea como fuere, en su vasto escenario existe, palpita y se desarrolla un tipo humano de perfil físico y espiritual propio que ofrece, junto a sus rasgos distintos, modalidades muy particulares. Y toda la obra de César Lequerica es mostrar estas modalidades particulares. A su vez, yo creo que Lequerica retoma un proyecto más global de muchos artistas y escritores loretanos de esta década, quienes desde las culturas mestizas quieren proponer un nuevo imaginario para la Amazonía peruana. Y aquí retomo la expresión de la historiadora del arte Juliana Vidarte, quien lo aplica a las producciones visuales de dos contemporáneos de Lequerica, que son el fotógrafo Iquitos Antonio Wong Rengifo y el pintor César Calvo de Araujo, ¿no? Por sus representaciones de las actividades laborales de las sociedades ribereñas y de las ciudades amazónicas, contribuyeron también a contrarrestar, por lo menos a cuestionar los tópicos de infierno versus paraíso. Bien, he llegado a la segunda parte de mi presentación. Aquí les quiero entonces hablar de la otra categoría de publicaciones literarias que promueve el Comité del Centenario. Era la novela, si bien se acuerdan. Como lo he dicho anteriormente, a diferencia de Perú, muchos de los otros países amazónicos contaban ya dentro de sus cánones nacionales a las llamadas novelas de la selva, que son escritos que se caracterizan dentro de su vertiente romántica, como la de fines del XIX, por una idealización de la selva como un paisaje paradisíaco, o en la novela de inicios del siglo XX como un espacio de salvación o refugio para viajeros que vienen de fuera, huyendo de los achaques de lo que ellos llaman la civilización, y terminando a menudo decepcionados por lo que les espera en la selva.
Sin duda alguna, la mayor innovación editorial del Comité del Cuarto Centenario es la de publicar 3 novelas de la selva que sean peruanas, ¿no? Antes de esta fecha, algunos autores peruanos habían experimentado con el género. Pienso en La ciudad de los reyes, de Pedro Dávalos y Lizón, de 1906, pero como lo notan por el título, La ciudad de los reyes, el enfoque no era tanto en la selva, ¿no? Pienso también en La serpiente de oro, de Ciro Alegría, que se había publicado en 1935, y que se categoriza a veces como una novela de la selva, pero es ambientada en la zona fronteriza del Piedemonte andino, y además es una obra que fue publicada durante el exilio de Ciro Alegría y fue publicada en Chile. En 1942 estamos ante un caso radicalmente distinto, dado que 3 novelas son publicadas con apoyo estatal, las 3 completamente ambientadas en la Amazonía y 2 de las cuales son escritas por autores amazónicos. El género de la novela, como bien es conocido y como ha sido ampliamente estudiado por Boris Sommer para el caso latinoamericano, es el género tradicionalmente asociado a la construcción de identidades nacionales. En este tipo de discurso, la grandeza de la nación debe tener como equivalente en el plano literario la capacidad de sus autores en producir novelas. Y la novela es en sí un soporte de difusión de sentimiento nacional, como lo resume el historiador italiano Franco Moretti, lo voy a citar. Él nos dice, nos pregunta, ¿dónde está el Estado-Nación? ¿Cómo nos lo representamos? ¿Y cómo podemos visualizarlo? El Estado-Nación encontró como respuesta a la novela y viceversa. Así pues, no es casual que en el contexto nacionalista que ya he evocado, se publiquen y se promocionen novelas amazónicas, ¿no? Como una piedra más a este edificio de peronización de la Amazonía que se está poniendo en escena en estos años 40. La primera de estas novelas que les quiero comentar es La Trocha, de la escritora jaujina radicada en Lima, Pilar Laña Santillana, que corresponde a nivel de su trama totalmente al discurso del gobierno. Esta novela cuenta el viaje de 2 hermanas y un hermano de Lima hasta una hacienda de la zona cafetera de la Selva Central. La novela se centra en el descubrimiento de este frente agrícola por los personajes limeños, glorifica el fervor civilizatorio de los trabajadores de esta hacienda y sobre todo en el trabajo de los ingenieros viales, porque los hermanos en un momento se quedan un tiempo en un campamento de ingenieros viales quienes están construyendo, prolongando la carretera central. La protagonista de esta novela, Renata, ante lo que considera ella ser un estado de salvajismo en el cual se encontrarían unos niños ayánicas que conoce durante este viaje, le hace prometer al hacendado de esta hacienda de café en la que se queda, ¿no?, de fundar una escuela para educar a estos niños, ¿no? Entonces, en suma, tenemos el leitmotiv de la letra y del arado como herramientas de civilización que se ha usado en todos los discursos de integración de la selva al Estado-Nación y en todos los discursos de opresión de comunidades nativas, ¿no? La novela está además dedicada a los ingenieros viales, porque la propia Pilar Laña Santillana viajó a la selva para escribir esta novela y entonces agradece a los ingenieros viales, que son según ella otros héroes patrios, por haber contribuido a estas vías de penetración a la selva amazónica. Y la novela se publica en el 43, es decir, el año en el que se inaugura la prolongación de esta carretera hasta Pucallpa. Entonces estamos realmente en este contexto y la novela cumple esta función de glorificación entonces de los ingenieros viales. Teniendo entonces esto en cuenta, teniendo esto en cuenta y leyendo el título de la novela, lo vemos entonces como una alusión a la idea de progreso que pasa por una ampliación de la modesta trocha a los grandes proyectos viales. Y en ese sentido me parece interesante comparar el proyecto literario de Pilar Laña Santillana a otro proyecto, el del escritor y maestro de escuela sanmartinense Francisco Izquierdo Ríos.
Francisco Izquierdo Ríos, en 1941, es decir, también en el marco de la celebración del cuarto centenario, pero esta vez desde Iquitos, funda una revista llamada Trocha, órgano mensual El Magisterio del Bajo Amazonas. A pesar del subtítulo, se trata realmente de una revista cultural literaria, ¿no? No solo está dedicada, no solo se destina, perdón, a los maestros del Bajo Amazonas, sino que realmente va a fomentar todo movimiento cultural en Iquitos. En esta revista, Francisco Izquierdo Ríos reivindica la figura del trochero, el que se abre dificultosamente un camino a golpes de machete, labor que él compara a la del maestro de escuela en la Amazonía, que se enfrenta en esta región a la dificultad de la enseñanza con los pocos medios que le da el Estado, con una ayuda estatal realmente inexistente según él. La trocha en el proyecto literario y pedagógico de Izquierdo Ríos es la encarnación de la identidad amazónica, que es una identidad trabajadora y humilde, luchadora, porque no le queda otra ante el desinterés del gobierno central. Y esto lo retomo de los editoriales que publica en cada número de la revista Trocha de Francisco Izquierdo Ríos. Pero volvamos a las novelas, ¿no? La novela más conocida que se publica durante el centenario es, por supuesto, Sangama, novela de la selva amazónica, del escritor loretano Arturo Hernández. Sobre esta monumental novela de 400 páginas, para su primera edición del 42, luego se vuelve a editar con muchas menos páginas, se ha escrito mucho y les remito, por ejemplo, a los trabajos de Ulises Ceballos Aguilar o a los de Manuel Cornejo. La novela es presentada y celebrada por la crítica en la época por su gran contenido documental. Sangama es ante todo leída como una fuente de información y por eso les puse esta cita de una crítica de Luis Valcárcel que se publica en El Comercio en ese momento, ¿no? Encontrarán en este libro una visión completa de la vida amazónica y casi todas las críticas que se publican cuando sale la novela tienen que ver con esto, ¿no? Con enciclopedia. Más allá entonces de la etiqueta de novela que sirve ya evocados, Sangama es una contribución al conocimiento sobre la Amazonía que se genera durante esta conmemoración. La obra es, como decía, más loada en los años 40 por este aspecto que por sus cualidades literarias. Y por otro lado, la trama de Sangama en alguna medida conforma el discurso oficial de la conmemoración. El personaje epónimo es descendiente de un cura que participó a la revolución de Túpac Amaru II y tiene como propósito restablecer un nuevo Tawantinsuyo en la Amazonía. Y al fracasar su proyecto, el personaje de Sangama se va a suicidar. Es decir, que la selva es a la vez vista en esta novela como una fuente de regeneración, como lo ha sido a lo largo de la historia republicana. Y esto tiene que ver con lo que planteaba antes, ¿no? Que la Amazonía se ha plasmado mucho como esta página en blanco, como el territorio de todos los posibles, como una solución a los problemas del Estado. Por otro lado, el fracaso del personaje de Sangama parece también indicar que es imposible vincular este espacio a un tiempo histórico que aquí sería encarnado por lo incaico. En todo caso, es así como lo considera el mismo autor, Arturo Hernández, dado que años después de esta primera publicación, en el primer encuentro de narradores peruanos que se celebra en Arequipa en 1965, lo voy a citar, Hernández dice: "La costa y la sierra tienen historia. La costa es el coloniaje fastuoso y la sierra es el incanato milenario. La selva no tiene historia y es un medio elemental como en el que se desarrolla Sangama, el personaje central de la obra, tenía que fracasar". Vemos cómo entonces se ha interiorizado completamente, incluso para un autor amazónico, este discurso de la Amazonía como territorio fuera de la historia. El texto de Hernández no deja, sin embargo, de proponer matices inéditos, en particular si tomamos en cuenta el género con el que dialoga, que es el de la novela de la selva. Ningún personaje de Sangama es ajeno al mundo amazónico. Si bien volvemos a encontrar el motivo del viaje, que es un tópico de la novela de la selva, este viaje se hace dentro del espacio del Bajo Ucayali, que es un espacio que todos los personajes conocen bastante bien.
a diferencia del caso que evoqué justo antes de la novela de Pilar Laña Santillana, pero a diferencia también de la mayoría de las llamadas novelas de la selva. Por otro lado, la extrema minucia de Arturo Hernández en sus descripciones geográficas anula de antemano la posibilidad de que la selva sea tan solo un símbolo o un bosque homogéneo, sinónimo de refugio de infierno, como se había explotado en este género. Para al contrario, situar su trama en localizaciones precisas, cuyas características topológicas, climáticas, existen en sí, sin ser el reflejo de algún sentimiento de los personajes. Esto se debe en gran medida al génesis de la novela, que debía ser un artículo escrito por Hernández para la Sociedad Geográfica de Lima. Vemos cómo en 1942 los agentes de peruanización de la Amazonía, como en el pasado lo eran los exploradores, miembros de esa sociedad científica, ahora pueden ser novelistas. Otro rasgo que también se puede destacar de esta novela bastante peculiar es algo que ha trabajado Ulises Ceballos, y es la cuestión de la posibilidad de presentar una modernización económica de la Amazonía, pero que sea regionalista y que no venga desde el gobierno central. Y la última novela que les quiero comentar, que se publica entonces con el Comité Central, el Comité de Organización del Centenario, es la del autor loretano que ya mencioné, Arturo Burre Freitas, y se trata de Mal de Gente, subtitulada Motivos del Amazonas, novela. Más que una novela, de hecho, esta obra de Burre Freitas es una prolongación del libro que ya evoqué, el libro de relatos Ayahuasca. El protagonista de Mal de Gente es un belga, esta vez tenemos a un extranjero como protagonista, que es mandado por una casa comercial a la Amazonía para buscar nuevas zonas caucheras. Pero su viaje es en realidad un pretexto para recoger tradiciones y mitos indígenas, y la novela se convierte entonces simplemente en el marco narrativo que pueda incluir todas esas historias, ¿no? De hecho, lo vemos con el subtítulo un poco indeciso, ¿no? De motivos del Amazonas peruano y novela, que son entonces quizás esta indecisión del autor entre compilar de nuevo mitos y leyendas o realmente escribir una novela. La crítica, sin embargo, lo interpretó esencialmente como una contribución peruana a la novela de la selva. Y aquí les he puesto un ejemplo, pero la mayoría de las críticas que se publican en esos años hablan de esta, podríamos decirlo, competencia literaria, ¿no?, entre las naciones amazónicas, ¿no? Se dice entonces de Malegente es uno de los libros más peruanos que se ha editado en el Perú. Esta novela es sencilla en su frase y profunda en su fondo, es más americana que La Vorágine, y tan bellamente escrita como Don Segundo Sombra, ¿no? Entonces, luego vemos un poco lo que comentaba la cita de Porras Barrenechea, ¿no? Esta necesidad de situarse respecto a las otras naciones literarias amazónicas. Gran parte de la novela consiste en la reescritura de relatos de la tradición oral Xaninca y Machihuenga, según lo que nos dice el narrador. De nuevo, Burre Freitas parece cumplir con su rol de traductor, de puente entre culturas de la oralidad y escritura. El dispositivo de la novela, así como el subtítulo Motivos, permite entonces transformar un contenido que podría parecer como etnográfico, en todo caso así se consideraba en ese momento una simple recopilación de mitos, a lo que se empieza a transformar, a construirse como un folclore amazónico, y a la vez a centrar la Amazonía en lo que Porras llamaba el ciclo creador, con la elección de llamar a este escrito una novela. Quiero terminar entonces señalando que a raíz de esta promoción estatal inédita de literatura amazónica se va a generar una dinámica creativa que sobrepasa el mero marco del cuarto centenario. Y quiero dar algunos ejemplos de esto, ¿no? El artista loretano Víctor Morey, quien es convocado durante el centenario para diseñar un obelisco en honor a Francisco de Orellana, a raíz de un viaje que hace para construir este obelisco. Él es originario de Iquitos, de Yurimaguas, perdón, pero vuelve a la selva solo en el momento del centenario para hacer este obelisco, y nunca más va a dejarla. Y entonces
Él publica en el 58 una compilación de cuentos suyos que se llama El Motelo, y dentro de estos cuentos encontramos uno en el que relata cómo diseñó el obelisco Orellana. Entonces vemos que, por lo menos para un cuento, el momento del centenario fue un momento de creación literaria, ¿no? También quiero hablar del ejemplo del pintor César Calvo de Araujo, quien redacta en 1942 su novela Paiche, aunque esta solo se publique en el 63, pero como no deja de indicarlo en su prólogo, la escritura la finaliza en 1942. Y por supuesto alguien como Arturo Hernández seguirá escribiendo novelas después del centenario. Un ejemplo de esto es Selva Trágica de 1954. Su especialización como novelista de la selva, tal y como es llamado en el 42 a partir de la publicación de Sangama, va a ser tal que, como cuenta su viuda Talma San Martín, quien poseía un manuscrito inédito de su marido, que no tenía motivos amazónicos, este manuscrito nunca es editado por esta razón, porque Arturo Hernández es considerado como novelista de la selva a partir del 42, entonces lo único que va a publicar son novelas con un fuerte contenido amazónico. Pienso también en un autor bastante interesante, aunque no ha sido, que yo sepa, para nada estudiado, y es Juan Coriat, que es un autor iquiteño, quien durante el centenario publica una monografía sobre Loreto desde una perspectiva sumamente regionalista, pero sin apoyo estatal. Es decir, que la monografía de Juan Coriat, no recuerdo si la hacen en autoedición, en todo caso, no tiene ningún apoyo estatal y reivindica que no tiene ningún apoyo estatal para editarla. Y después de esta monografía, que de hecho tiene 2 ediciones, él va a publicar obras literarias, ¿no? Una de estas es Tunchi, Leyendas Loretanas, en 1944, y vemos por el subtítulo y el objetivo de Loretana que Juan Coriat de nuevo reivindica este regionalismo, es decir, que él no se va a plegar a esta voluntad de homogeneizar lo amazónico, es decir, leyendas amazónicas, sino que reivindica este anclaje regional loretano, ¿no? Y luego publica un texto muy extraño que se llama Un amargado, y digo que es extraño como porque es un poco inclasificable, ¿no? De hecho, el propio subtítulo nos da un poco una pista de esto, ¿no? Es una novela crítica leyendas. Y este libro tiene el interés de recoger un punto de vista bastante inédito que combina a la vez un anticentralismo bastante heredado del federalismo loretano a un nacionalismo regionalizado. Todos estos autores que he mencionado y que marcan entonces un hito generacional dentro de la historia literaria comparten ciertos datos geográficos, dándole una impronta claramente mestizo-ribereña y loretana a lo que empieza a acuñarse como literatura amazónica en esos años. Una expresión que con generaciones posteriores recogerá otro tipo de voces provenientes de otros lugares de la tan diversa y heterogénea Amazonía peruana. Termino mi charla. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora Morgana, por esta charla que realmente ha sido muy buena y además nos ha dado un buen ejemplo sobre cómo el pasado es usado para la construcción de una idea nacional, ¿no? Que en este caso usted ha llamado de nacionalismo regionalista. Ha habido bastantes preguntas, ha habido bastante interés del público, y agradeciendo nuevamente la presentación, pasamos a hacer algunas preguntas. La explotación cauchera como tema, bueno, empezamos con esta. La primera pregunta que tenemos acá es, ¿existe alguna producción literaria que tenga una perspectiva diferente de la selva como una página en blanco? Una pregunta un poco abierta. Sí, creo que lo de la página en blanco en realidad proviene de una cantidad de discursos, o sea, no solo discursos literarios, ¿no? Es un discurso estatal, ¿no? Plantear la Amazonía como algo vacío para que se pueda colonizar y explotar. Yo creo que muchos de esos autores, justamente al reivindicar que desde esa época en realidad ya hay una inmigración que viene del interior del país y de otras zonas, es una zona poblada y que no es una simple página en blanco, sino que ya tiene sus tradiciones. Yo creo que justamente toda esta promoción, pienso en César Lequerica, ¿no? Y Sachachoro, él, por ejemplo, comenta la tradición de la humilla, del carnaval en la Amazonía, entonces todas estas maneras de plantear
que surgen tradiciones en la Amazonía. Es también una manera de decir que hay poblaciones, hay sociedades distintas y que de ninguna manera es una página en blanco. Perfecto. Hay un tema acá que es un poco también simpático, ¿no? Y también un poco polémico. La explotación cauchera como tema es llegada a representar en esta literatura de este periodo del centenario. Sí, lo es en Sangama, pero em, el caso de Sangama es bastante curioso porque a la vez es una novela muy regionalista, es decir, realmente de exaltación de las poblaciones amazónicas, pero mestizas ribereñas. Entonces, en Sangama, por ejemplo, no hay ninguna alusión al genocidio que provocó la explotación cauchera. Hay una alusión a cómo se destruyó un entramado social en la Amazonía, pero no se, en ningún momento el tema del genocidio es abordado como tal. Que yo sepa, y según bien me acuerdo, este tema de la explotación de poblaciones indígenas por el caucho es apenas abordado por estas novelas. La novela Paiche, una de las últimas de la que hablé, de César Calvo de Araujo, es una novela sobre un proyecto de una granja socialista en medio de la Amazonía, que entonces se redacta en el 42, pero que se publica en el 63, sí lo aborda mucho más, ¿no? Tiene una perspectiva más crítica, aunque nada que ver con, por ejemplo, los relatos pictóricos que tenemos hoy en día y conocemos bien en el Perú, que vienen de pintores indígenas amazónicos que sí demostraron esta historia del genocidio, ¿no? En la literatura de la época yo no lo veo. Lo que además es comprensible, ¿no? Porque estamos Mm. tratando es un proyecto de alguna manera estatal, hay un sentido de generar integración y esto podría tener Por el efecto contrario, ¿no? Por supuesto, y algo que me olvidé de mencionar es que algo que también es histórico y contextual es que en esa época, por el contexto de la Segunda Guerra Mundial, se deja explotar, o sea, las potencias como Estados Unidos ya no pueden tener el caucho que proviene de las colonias inglesas asiáticas. Entonces se vuelve a explotar el caucho amazónico. Entonces hay un interés por volver a promover la explotación cauchera en la Amazonía. Entonces quizás también por eso se nos saluda tanto al tema. Claro, sí, el boom cauchero llega hasta 1915, ¿no? Más o menos. En la Segunda Guerra Mundial impulsa una necesidad de conseguir caucho también, ¿no? Que de hecho también es parte del interés por la zona, ¿no? Y por la selva. Hay un tema, antes de seguir con las preguntas, tenía algo, ahora que estábamos conversando, este conocimiento del pasado, que de alguna manera ese conocimiento de la selva, que es un poco vacío, que se evidencia en que alguien de la capacidad de Raúl Porras hable de los desertores, ¿no? Que pensamos, por ejemplo, en la Guerra Fin del Mundo, ¿no? Que no es la selva, y sin embargo lo menciona como la selva, como que hay digamos, un poco conocimiento de lo que la selva es, ¿no? Me hacía pensar en algo. Usted comentó el tema de la epopeya, ¿no? La epopeya como un mito fundacional, como un mito fundacional nacional, entonces podríamos decir nacional y regional. ¿Podría explicarnos un poco más sobre esta función de la epopeya? ¿Se llega a hacer durante el centenario? ¿Cree usted? En un plan metafórico, yo diría que todo lo que se pone en escena es epopeya, ¿no? La epopeya de Francisco de Orellana, no se dice así, pero, o sea, es un héroe perfecto, ¿no? Para hablar de esta conquista de la selva. Y pienso sobre todo en la exposición amazónica, que como decía, es una exposición de tipo colonial, con pabellones que van a mostrar cómo se ha ido conquistando la selva. Ahí sí hay una exaltación de héroes. Toda la conversión es exaltaciones de héroes de la peronización. Entonces, en ese sentido, podríamos hablar de epopeya. A nivel de literatura, yo creo que es un poco forzado. En realidad, ninguna de estas novelas consigue dar una mítica conquista perfecta de la Amazonía. De hecho, porque durante muchos años la Amazonía no interesaba, entonces no hay, digamos, una gesta de la conquista de la Amazonía, porque fuera la expedición de Orellana se publica un libro sobre Lope de Aguirre, pero Lope de Aguirre también es un fracaso de esta conquista de la Amazonía, entonces no hay un héroe, digamos, predestinado a ser el soporte de una epopeya, sino que creo que
lo que más se pone en escena son héroes republicanos, héroes de la modernización. También se publican, no lo he mencionado, pero se publican dos biografías novelizadas. Una es una biografía de Fitzcarrald, del barón del caucho Fitzcarrald, pero él es, digamos, glorificado más bien como quien ha descubierto el istmo Izcaral, que permite entonces, durante la explotación cauchera, reunir a distintas zonas caucheras con más facilidad. Y también se publica una biografía de Antonio Mesones Muro, quien es responsable de haber encontrado una vía de acceso más fácil vía el norte a la Amazonía. Esto es un libro de Juan Mejía Bac. Entonces también estos dos hombres van a ser presentados como héroes de la conquista de la selva y en alguna medida, podríamos decir, una epopeya, ¿no?, de la conquista de la selva. Perfecto. Ahora, hay otra pregunta que nos hace el público. Dice, ¿se han visto esfuerzos de similar alcance e interés al de la conmemoración del cuarto centenario para promover literatura escrita sobre la Amazonía? No entendí bien la pregunta. Si se han visto... Sí, después de este momento, 1941, 1900, ¿no? ¿Se ha visto algún otro esfuerzo para promover la literatura amazónica? Desde a ver, no soy para nada experta en el tema, entonces no lo sé, sinceramente. Sé que cuando en Loreto había el canon petrolero se publicó mucho literatura, hubo una serie de libros que se publicaron con el canon petrolero desde el gobierno regional, desde el gobierno central. La verdad es que ahora no lo recuerdo o no lo sé. Claro, es un caso, un tema para investigar en todo caso, ¿no? Por Pero supuesto, está ahí, queda hay planteado. mucho que estudiar en literatura Claro, amazónica, claro. hay muchísimo por estudiar, entonces, nada, buena pregunta y seguiremos reflexionando sobre esto. Sí. Bye, Ah, bye. aquí hay otra pregunta que creo que usted ya la respondió un poco. Dice, ¿hay referencias a mujeres, autoras que hayan reivindicado la identidad amazónica? Yo pensaba, mientras le preguntaba, pensaba en Piedra Arlaña, ¿no? Pero más referencias probablemente. En esos años no, pero sí hay unas hermanas que yo califiqué en mi tesis de intelectuales, si bien no han escrito literatura, que son las hermanas Barcia Bonifati, Emilia y Victoria Barcia Bonifati, que son de Iquitos. Ellas son las primeras en haber importado al Perú el concepto del kindergarten, de hecho fundan el primer kindergarten peruano en Lima y en Iquitos. Y alguien como Emilia Barcia Bonifati está muy presente en Iquitos durante el centenario, colabora con la revista Trocha, por ejemplo, y también fomenta este sentimiento regionalista. Cuando ella vive en Lima, por ejemplo, durante el conflicto con Colombia, por Leticia, ella forma parte de una junta patriótica de damas loretanas, que creo que ella promueve o funda, no recuerdo bien, pero ella para mí es una de las figuras más importantes de esos años, figura femenina más importante de esos años. También hay pintores que van a reivindicar un poco esa identidad regional. Pienso en Juana Ubillús Palacios. Ella dibuja en realidad la carátula de Trocha, la revista que les comenté que se funda en Iquitos. Juana Ubillús era una pintora y ella va a fomentar también desde lo pictórico una entidad regional amazónica. Pero dentro de la escritura en esos años, la verdad es que no. Sé que en la revista Trocha, bueno, que yo sepa, o sea, hasta donde yo he llegado, creo que esos son los ejemplos más importantes. Y sí, habría algunas poetas mujeres en la revista Trocha que son maestras de escuela, pero no tengo otros ejemplos más concretos. Acá tengo una pregunta que dice, ¿ha entrado en conflicto o en todo caso hay vasos comunicantes entre este proyecto regionalista amazónico y los proyectos indigenistas, digamos, más orientados a la sierra, ¿no? ¿Hay vasos comunicantes? ¿Hay algún conflicto? ¿Ha podido ver algo usted? Yo diría que, a ver, alguien, por ejemplo, como Francisco Izquierdo Ríos y como Arturo Hernández fueron muy amigos de Ciro Alegría y admiraban mucho a Ciro Alegría. No tanto por el lado indigenista, bueno, sí, por el lado indigenista, pero sobre todo por la cuestión de la novela regional, ¿no? Es algo que admiraban mucho, entonces
por ahí sí hay vasos comunicantes, pero dentro de estas novelas o de estos escritos no hay ningún interés por tener una postura literaria indigenista, ¿no? Entonces, eh, como les decía, la idea es sobre todo promover la idea de un mestizaje, ¿no? De decir que estos son los otros habitantes que existen en la Amazonía. Entonces, no hay tantos planteamientos indigenistas que yo sepa, o quizás algunos se me habrá escapado, ¿no? Em, Sí, no, que yo sepa es, sobre todo porque en esos años, como les decía, como se promueve el caucho, un invitado de honor al cuarto centenario es, por ejemplo, Julio César Arana, quien es el peor o sea, genocida de la Amazonía, y ese es el tipo de figuras que se promueven, porque son defensores de la peruanidad, y entonces no creo que haya un espacio abierto para el discurso indigenista, fuera quizás de algún tipo de indigenismo de parte de los curas misioneros, que por ejemplo van a presentar colecciones etnográficas de cerámicas chipías, por ejemplo en Lima, ese tipo de cosas, que, de hecho que son artefactos que no se conocían en Lima. Cuando vemos la crítica de la época, queda maravillado el público con las colecciones, por ejemplo de cerámica, por poner un ejemplo, que viene de la Amazonía, pero no, digamos que fuera de estos pocos ejemplos no encuentro muchas conexiones. Perfecto. A ver, pasamos a otra pregunta. Está relacionada más bien con el tema de las crónicas, ¿no? Y un poco con la tradición. Dice, en los autores mencionados existe una impronta acerca de la literatura virreinal, o sea, ya que existen crónicas que plantean o mencionan el escenario de esta zona. No plantean, o sea, no se refieren a crónicas. Hay un cuento, te pueden referir al periodo de la conquista, pero como ejemplos, ¿no? Pero no a textos ni de la conquista ni del periodo virreinal. Pienso en alguien como Arturo Bura Freitas, quien va a mencionar a Juan Santos Atahualpa, ¿no? Como una figura que le interesa para reivindicar, ¿no? Esta particularidad de la selva central en el caso de Juan Santos, pero no, la verdad es que no hay menciones a textos de esa época. Hay varias preguntas que ahorita mientras conversábamos ya han sido respondidas, así que las voy a pasar. Pensaba en Arturo Burga Freitas, un poco para hacer una pregunta mía y no quedarme con las mías también. En 1939 él hace una publicación de sus mitos y leyendas, y en 1941 vuelve a hacer otra, ¿no? Que se suprime la parte del leyenda sudamericana, ¿no? Se ha podido ver qué tanta diferencia en cuanto a éxito de ventas o cantidad de ejemplares hubo entre o la acogida del público, ¿no? Entre 1939 y 1941. ¿Se ha podido hacer ese rastreo? No lo he podido hacer, pero en la edición del 41 hay una parte al comienzo que es la recopilación de las críticas de la época del 39, que son bastante buenas. Bueno, obviamente sirve para promover la obra, ¿no? Entonces es normal, pero hay varias, tanto de crítica argentina como de crítica peruana, de hecho. Entonces sí se conocía este libro en Perú, o en todo caso en la prensa nacional se ha reseñado este libro en el 39, en la época, y esto creo que tiene mucho que ver con que Arturo Ura Freitas había estudiado en San Marcos, cuando Adolfo Solfi-Muro, quien era en el 42 ministro de Relaciones Exteriores, era decano en San Marcos. Entonces tenían una cierta conexión. De hecho, Solfi-Muro, no me acuerdo si le escribe una carta, pero en todo caso hay un texto de Solfi-Muro que enaltece a esta obra publicada en la edición del 41. Y no he podido consultar la del 39, entonces solo he visto los títulos de los cuentos de la edición del 39, en el que claramente faltan la mitad, y es una obra que se ha vuelto a publicar en 1980, y de nuevo se cambia el subtítulo. En 1980, Ayahuasca ahora se llama Cuentos de la Amazonía Peruana. Esta vez es definitivo, ¿no? En este proceso no de recuperación patrimonial, ya no es cuentos del Amazonas, sino cuentos de la Amazonía peruana. Perfecto. Esto a mí me parece muy pertinente. En esta pregunta dice, en estos textos literarios, ¿cómo se presenta al poblador amazónico? Imagino que detrás de toda esta pregunta está esta idea del buen salvaje, ¿no? Civilización y barbarie.
¿Cómo se representa el poblador amazónico? A ver, si hablamos de el poblador amazónico mestizo ribereño, se presenta como el trabajador, o sea, realmente es el que la ha luchado. La imagen de la trocha realmente la vemos incluso en otros textos, no solo en el proyecto de Izquierdo Ríos, realmente la idea de que eh, no tanto la idea de naturaleza hostil contra la cual tiene que luchar, sino más bien la idea de que está aislado, está solo, no hay ayuda del Estado y entonces es alguien de humilde y trabajador. Eso es lo que más se ve. En cuanto a poblaciones nativas de la Amazonía, o bien justamente han aceptado digamos, de formar parte de este mundo del trabajo, ¿no? De la explotación de la Amazonía, sea el trabajo agrícola, sea la explotación cauchera, y entonces son vistos como gente también trabajadora y humilde, o bien, en algunos casos, pienso en la novela de Pilar Lania, hay un acontecimiento contra el cual ella se horroriza y es, creo que la lapidación de una niña Xaninca, o algo así. Es una historia de brujería. En todo caso, se asesina a una niña Xaninca, entonces para ella es como que el grado más alto de salvajismo. Entonces, por ahí puede entrar. En realidad, fuera de este evento, no hay, digamos, escenas en las que se exagere este rasgo, ¿no? Que sí ha sido exagerado por otras visiones, ¿no? Puede ser un trabajador más y digamos que es una sociedad que vive bien, aunque por supuesto no, que viven bien juntos, aunque no sea del todo cierto, para nada, ¿no? Pero en todo caso no se intenta promocionar una imagen del indígena salvaje, no lo he visto tanto. Perfecto. Ahora, hay otra pregunta que dice, ¿hay trabajos comparativos entre literatura amazónica peruana con literatura amazónica de la región de Colombia, de Brasil? Yo imagino que sí, pero, yo no soy, o sea, no hice mi doctorado en literatura, entonces no me enfoqué tanto en un trabajo comparativo literario. Eh, Diría que sí, en realidad quizás no, porque la literatura amazónica peruana no es muy conocida fuera de Perú. Entonces, a no ser que sean estudiosos peruanos que sí tienen en mente todas estas novelas de la selva que forman parte del canon latinoamericano y que todo el mundo conoce, sobre esta literatura no tanto. Lo que sí he visto en trabajos mucho más contemporáneos va a ser tomar a las novelas de Vargas Llosa como novelas de la selva, y ahí sí hay estudios comparativos, ¿no? Entre José Eustacio Rivera y Vargas Llosa. Hay un trabajo interesante de una estudiosa brasileña que se llama Lucía Sá, no me acuerdo cómo se llama su libro, creo que es Literaturas Amazónicas, no me acuerdo bien. Ella compara a Vargas Llosa, a no me acuerdo qué autor brasileño y a un autor colombiano, creo, cómo ellos recuperan la tradición oral amazónica de pueblos de sus respectivos países para incorporarlos a sus novelas, ¿no? Entonces ahí sí hay un estudio bastante interesante, pero que tiene que ver con un poco un extractivismo ontológico, mitológico, por autores que no son amazónicos de mitos de tradición oral dentro de sus novelas. Pero también esto puede ser evidencia de cómo no se ha hecho un trabajo muy, digamos, muy exhaustivo desde aquí, ¿no? Entonces, estos trabajos micro son como la piedra fundacional para poder hacer estos trabajos comparativos, ya macroregionales, ¿no? Su trabajo va a ser, de hecho, una base importante para esto, ¿no? Bueno, preciso que realmente alguien como Manuel Martí Corena, que trabaja en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, él hizo un gran esfuerzo bibliográfico para justamente juntar toda esta producción literaria peruana amazónica, que es muy útil para justamente intentar hacer puentes, ¿no? Con otras literaturas. Como decía, quizás hay trabajos que yo no conozca porque no soy doctora en literatura, seguro que los hay, pero en todo caso creo que es un campo de investigación en el cual hay que seguir abriendo trochas justamente. Perfecto. Ahora cambiamos un poco de tema y volvemos. Los primeros, digamos, las primeras obras de la corriente indigenista, dice esta pregunta, comienzan con una mirada desde fuera, ¿no?
poco desde una mirada desde la ciudad. Arguedas y Ciro Alegría lo hacen más desde dentro. Como parte, vamos a ver, estoy leyéndola y no, ya. ¿Cuál sería el caso en la literatura masónica? ¿Es solo una mirada desde fuera o también se empieza a ver una mirada desde dentro? En este periodo, ¿no? En ese periodo, porque al comienzo no les di esta cita de Fernando Santos Granero, quien habla entonces de una primera fase a mediados del siglo XIX, que sería la fase de los llamados poetas del río Amazonas, que son poetas líricos que vienen de fuera y que van a, a escribir poesía sobre el Amazonas. Para esta época, en realidad es la primera vez que hay autores oriundos de la Amazonía que hablan de la Amazonía, ¿no? Es fuera de Genaro Herrera, que mencioné brevemente, que él reproduce el proyecto de tradiciones peruanas, pero en Iquitos, con tradiciones y leyendas de Loreto. Es una mirada, digamos, desde la ciudad, desde Iquitos, desde dentro, pero desde la ciudad. Y si no, en las épocas posteriores, por supuesto que hay cada vez más autores amazónicos que escriben desde la Amazonía, ¿no? Y proyectos editoriales desde la Amazonía. Muy bien. Ahora, hay una pregunta así que tenía yo un poco. Este tema, de hecho, es importante, ¿no? Nos permite conocer más, no solo sobre una región, sino sobre cómo se va construyendo la identidad nacional, la identidad regional. Y yo tenía una curiosidad que es un poco personal. ¿Cómo llega usted a este tema? ¿Cómo llega a través de alguna lectura, a través de algún autor, a través de, no sé, de la propia vida? Uno a veces en una cita de un texto muy pequeño puede encontrar su destino, ¿no? Entonces esa curiosidad tenía. Sí, creo que llego a esto por dos vías muy distintas. Una que es muy concreta y recuerdo perfectamente cuando estaba en máster, me dije, ay, quiero trabajar sobre esto. Es cuando leí Peruanidad de Víctor Andrés Belaúnde y él tiene un capítulo en Peruanidad que se llama La Amazonía y la Peruanidad. Y me llamó la atención porque es un capítulo muy breve, que no tiene nada que ver con los demás, que como que no encaja bien con los otros capítulos. Y me di cuenta que este texto en realidad era el discurso que pronuncia Belaúnde en la inauguración del año masónico, en 1942, ¿no? Entonces, este es un capítulo que aparece en la segunda edición de Peronidad. La primera es del 42, pero no le da tiempo, me imagino, de incluir este capítulo. Entonces lo introduce después. Y nada, me pareció muy curiosa esta manera de agregar rápidamente al final lo amazónico, ¿no? Como si la peruanidad fuese algo y, nos olvidamos de la Amazonía y mete un capítulo al final, ¿no? Que en realidad es un discurso que ni siquiera ha vuelto a trabajar para que encaje mejor con toda esa teoría de que el Perú es una síntesis viviente, ¿no? Porque la idea de síntesis viviente sí podría justamente acoger a elementos que han sido rezagados, que han sido olvidados, y sin embargo no hace ese esfuerzo, ¿no? Entonces me dio curiosidad investigar más sobre qué cosa era el cuarto centenario del descubrimiento del río Amazonas y por qué hay toda esta exaltación nacionalista. Y digo que hay otra fuente, y es que cuando yo leí este capítulo y me empecé a hacer preguntas, creo que fue en el 2014-2015, yo ya no vivía en Lima y había vuelto para ver a mis papás, y me gané con todo con la onda del arte amazónico, que yo nunca había visto antes. Entonces creo que es como que estos dos aportes me hicieron reflexionar de, uno, ¿por qué nunca había visto la variedad artística de la Amazonía? No me había fijado antes en eso, no existía, no, o sea, me hice esas preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha sucedido? Y por otro lado, ¿no? Esta cuestión muy concreta de cómo se construye para un intelectual tan hegemónico como lo es Víctor Andrés Belaúnde, la idea de peruanidad con este adendum de la Amazonía, ¿no? Claro, sí, pues es a veces con caminos insospechados uno encuentra el, el destino. Antes de terminar esta sesión, profesora Morgana, quisiéramos invitarla a decir algunas palabras, algo que quiera comunicar a nuestro público, a nuestros asistentes. Sí, muchas gracias a todos los asistentes. Nada, ha sido realmente un gusto poder compartir esta partecita de mi tesis. Disculpen a veces que
hay preguntas, no sé cómo contestarlas porque no sé para nada todo literatura amazónica, pero me da muchísimo gusto el interés que han tenido por la charla. Nada, muchas gracias también a toda la Biblioteca Nacional por la organización y a ti, Rubén, por la moderación de la sesión. Bueno, antes de concluir con esta sesión, queremos agradecer una vez más a la profesora Morgana que nos ha deleitado y nos ha enseñado mucho con su exposición, que ha sido muy clara y además muy sincera. Vamos a terminar, pero queremos recordarles a quienes tenían algunas dudas sobre algunas precisiones, como por ejemplo algunos nombres que se dijeron. Hay que tener en cuenta que todas estas sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, Facebook, YouTube y en nuestro podcast. Así que si no vieron algo, pueden verlo, retrocederlo y verlo infinitas veces. No hay problema. Al público asistente le agradecemos su participación al día de hoy. Les recordamos que es necesario seguir cuidándonos y los invitamos a nuestra próxima sesión, que es este viernes 16 de abril, fecha en que la doctora Mariela Dreyfus presentará la conferencia titulada Surrealismo en el Perú, poética de César Moro. Asimismo, les comunicamos que desde este jueves 8 de abril está abierta la convocatoria para publicar en nuestra emblemática revista Fénix. Así la doctora también la invitamos. Va a estar en formato digital y pueden enviar sus artículos y trabajos originales. Finalmente, los invitamos a seguir las actividades culturales virtuales que incansablemente publica la Biblioteca Nacional del Perú y les recomendamos nuevamente que sigan continuando con las medidas de prevención. Estamos en un tiempo difícil, que además será un tiempo histórico. Hay que usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia física por el bien de todos. Agradecemos a todos los organizadores de esto también. Muchas gracias por su participación y buenas noches.